Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, @escuchadiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Buenos días. Buenos días. Ánimo. Empezamos la semana. El día de hoy el presidente informa sobre el quién es quién en los precios de la gasolina y gas, también el avance del aeropuerto en Santa Lucía, el avance en la refinería en Dos Bocas, Tabasco y el tren de Guadalajara. Se investiga por posible sabotaje en Pemex y pedirá al director Octavio Romero Oropesa para que informe la próxima semana para saber si el robo ahora se da dentro de las instalaciones de Pemex, incluyendo las plataformas. El propósito era acabar con Pemex y con la CFE. Informa que no recibirá a la marcha de Javier Sicilia porque no le gusta el manejo propagandístico que han tenido, principalmente por respeto a la investidura presidencial. Los funcionarios de la Sedena, de Seguridad Pública y de Gobernación estarán disponibles para recibirlos y el presidente recibirá el informe de la reunión. No obstante, pide orden y que se organice una comisión. Menciona que la democracia es orden democrático y la política, entre muchas otras cosas, se creó para poner orden en el caos. Se trabaja para reactivar la producción de fertilizantes en las plantas abandonadas de Pemex y mientras tanto se continuará apoyando a los campesinos, en especial en Guerrero. Precios de las gasolinas y gas. Precio promedio por litro de gasolina del 9 al 15 de enero. Con precio alto, gasolina regular marca Chevron a 20.80, gasolina premium marca Chevron a 22.63, diésel marca Redco a 21.96, gas LP en cilindros marca Tomsa a 19.40 por kilogramo, gas LP estacionario marca Energía Ecológica a 10.98 por litro. Con precio bajo, gasolina regular marca Orsan a 19.26, gasolina premium marca Orsan a 20.50, diésel marca Rendichicas a 20.93, gas LP en cilindros marca Gas Metropolitano a 15.38 por kilogramo, gas LP estacionario marca Gas Metropolitano a 8.44 por litro. Fuentes Ener, CRE y Profeco. Tren ligero en Guadalajara. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, informó que concluyeron las obras civiles de la línea 3 del tren ligero en Guadalajara. La obra tiene una longitud de 21.5 kilómetros. Cuenta con 18 estaciones y 2 tramos de viaducto de 8 kilómetros cada uno. La obra está concluida desde diciembre de 2019 al 100% y en este momento se realizan pruebas de todo el sistema de los trenes de carga y al mismo tiempo la transferencia al gobierno de Jalisco. Se tuvo un sobrecosto de más de 13,000 millones de pesos por la falta de planeación de la administración pasada, que inició la obra en 2014 y planeaba su terminación en 2017. Con la administración actual aumentó el alcance del tren ligero, ya que ahora pasa por Zapopan y termina en Tlaquepaque con una capacidad de traslado de 233,000 pasajeros por día. Se prevé que entre en operación en el mes de abril. Corrige Jiménez Espriu en relación a la rifa del avión y menciona que si se realiza compraría 2 boletos. Se disculpa por no haber escuchado la conferencia porque se trasladaba al aeropuerto para la gira por Oaxaca. Presupuesto de partidos. El presidente menciona que se encuentra en un análisis para enviar una iniciativa al Congreso para que la política de austeridad sea asumida como principio en los partidos políticos. En general planteará que todo el gobierno en su conjunto deberá de actuar con austeridad republicana y se pronuncia a favor de que se realice una modificación y se apruebe lo que se rechazó en la Cámara de Diputados en relación a la reducción del presupuesto a los partidos políticos. El rechazo se originó porque no se alcanzó el número de votos. Avión presidencial. El presidente reafirma que el avión presidencial está en venta con el fin de reparar el daño a la nación que significó su compra. Solo una mentalidad faraónica pudo comprar un avión de ese precio. Menciona que ya se ofreció al gobierno de Estados Unidos y prevé que esta semana se tenga una respuesta. Reitera el compromiso de que el dinero obtenido se ocupará para la compra de equipos médicos. También existe ya una persona que ha ofrecido 120 millones, pero la evaluación de la ONU es de 130 millones de dólares. Esta oferta fue mejorada en la semana a 125 millones de dólares. El destino del avión presidencial se definirá antes del 15 de febrero. Esto mientras se espera que termine el proceso de certificación para que regrese a México.
Si se toma la decisión de que se rife el avión, el proceso tomará un poco más de tiempo. El presidente hace una reseña para los que quieran hacer un cortometraje o una novela surrealista en donde menciona que la historia del avión no comenzó con su venta. Comenzó con el gobierno faraónico en el que sus monarcas, en ese momento Felipe Calderón, se trasladaban en aviones de lujo, y uno de ellos, por agraciar a su sucesor al trono, Felipe Calderón a Peña Nieto, tomó la decisión de dejarle de regalo el mejor avión que había en ese momento en el mundo, que no lo tenía ni Obama. Finalmente nos solidarizamos con el canal Sin Censura Media TV por la restricción impuesta por YouTube, por una infracción a los lineamientos de la plataforma y nuestro apoyo a su nuevo canal Sin Censura TV, promovido por Vicente Serrano. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.